Bienvenidos buscadores un día más al canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a trabajar con los espacios de Perplexity. Va a ser un tutorial, pero no un tutorial al uso sobre Perplexity y sobre cómo crear espacios en Perplexity, porque en mi opinión hay mucho material disponible en YouTube. Yo quiero focalizar este vídeo en el uso de los espacios de Perplexity dentro de el desarrollo de un proyecto de investigación que es el área de trabajo fundamental de este canal. Así que, dentro vídeo. La IA con la que trabajamos en la actualidad nos permite optimizar mucho el tiempo de trabajo, pero se está creando un concepto erróneo de cómo utilizar la IA, sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito de la investigación. Hablo de que se está creando un concepto erróneo no transmitido desde el propio ambiente de la investigación o desde el propio sector académico, sino que se está popularizando la idea de que si nosotros implementamos una herramienta, en este caso como Perplexity, para hacer un proyecto de investigación, nos podemos olvidar de todo el trabajo intelectual que hay detrás. Es verdad que vamos a agilizar mucho y vamos a abrir las opciones de información, pero no quita el trabajo intelectual, el trabajo de revisión bibliográfica necesario para un proyecto de investigación o un trabajo de carácter académico, ni la estrategia ni la planificación. El conocimiento previo y el conocimiento que se desarrolla en la realización de una revisión o de un proyecto de investigación sigue siendo necesario y no se va a eliminar por ahora. Es decir, nosotros debemos enseñar a Perplexity y a la opción que tiene de espacios en el área del conocimiento en el que vamos a trabajar. Y veréis cómo siguen siendo necesarios dos conceptos fundamentales: pertinencia y segmentación, que es el mismo que haríamos si trabajáramos con una base de datos de carácter científico, de carácter académico. Lo primero de todo es saber qué es un espacio de Perplexity. Perplexity es una herramienta de inteligencia artificial que tiene la opción gratuita por ahora de utilizar un elemento que denominan espacios. Vosotros abrís Perplexity y os encontráis con esta barra situada a la izquierda en la que tenéis una opción o un elemento que se denomina espacios. ¿Qué es el espacio? Es un área concreta de trabajo sobre un tema específico que debemos acotar al máximo, por eso os hablaba de segmentación, que tiene la ventaja de poder trabajar de forma colaborativa. Podremos ir creando hilos temáticos que en nuestro caso serían subgrupos de especialización del tema principal, añadiendo bibliografía especializada. Cada vez que le añadimos esa bibliografía especializada o ese artículo especializado, esa bibliografía que añadimos ayuda a crear, a contextualizar el área del trabajo que nosotros queremos realizar. Nosotros le vamos aportando documentación, si queremos, porque si no podemos obtenerla tanto en la red como en fuentes abiertas, pero la ventaja que tiene desde el punto de vista académico y desde el punto de vista científico es que nos permite trabajar en equipo con nuestra bibliografía especializada, trabajando en esa acotación, en esa segmentación del área del conocimiento en el que nosotros queremos trabajar. Y ahora vamos a ver exactamente qué es los espacios de Perplexity de los que os quiero hablar en este vídeo o en este tutorial, si queréis llamarlo así. Planteadlo como una desmitificación de la inteligencia artificial que nos están vendiendo por todos lados y que nos están diciendo que ahora mismo es la revolución. Efectivamente, vais a ver que facilita mucho la vida en determinadas tareas de condensación, pero no es la panacea. Esto es lo que debéis tener muy claro. Vamos a ver, esta es la página de Perplexity. Yo tengo una cuenta gratuita y voy a crear un espacio de prueba. Aquí tenéis una barra en vuestro lateral izquierdo que tiene la opción de espacios. ¿Cómo vamos a orientar el uso de los espacios? Lo vamos a orientar desde el punto de vista del trabajo colaborativo. No sé si habéis utilizado otros software que existen de trabajo en equipo para proyectos que trabajan por hitos, que trabajan por fases y por etapas conseguidas. Bueno, pues hasta cierto punto recuerda a ese tipo de software. También es verdad que veréis en algunas fuentes de información que lo consideran similar a un RAG, en la medida en la que nosotros vamos a trabajar con lenguaje natural, que es la gran diferencia respecto a una base de datos académica o científica, una base de datos al uso. Bien, pues creamos un espacio, le damos un título
y damos una descripción que nos dice que es opcional. Bueno, yo voy a poner este tema sobre el acoso, el trabajo colectivo, sobre la prevención del acoso en la empresa, porque a la hora de subir bibliografía, de subir documentos para que veáis cómo trabaja el punto de la condensación que os decía, de la condensación temática o de la capacidad de condensar el conocimiento que yo adjunto, quiero que veáis cómo trabaja y es ahí donde va a generar esa condensación del texto. Y me dice que puedo incluir instrucciones personalizadas. Yo ahora no los voy a incluir porque estas instrucciones personalizadas en realidad son los prompts, el lenguaje natural que nosotros utilizamos para acotar, para segmentar. Pero yo ahora mismo no lo voy a rellenar, con lo cual le doy a continuar y ya he creado lo que se denomina un espacio. El espacio tiene una serie de características. Por un lado, tiene lo que se denominan hilos. Los hilos podríamos denominarlos como subtemas para clarificar un poco el concepto si nunca habéis trabajado con esto. Nosotros tenemos un trabajo de un área del conocimiento general o principal, que es donde yo voy a rellenar las instrucciones, y sobre esas instrucciones generales, que es las que antes he dejado sin rellenar, nosotros vamos a segmentar aún más a base de creación de hilos. Previamente a esto, vamos a invitar a colaborar. Pulsamos invitar, aparece que yo soy la propietaria y puedo invitar a contribuidores. Yo voy a añadir a un contribuidor de ejemplo y apareceré como invitada. Puedo gestionarlo, evidentemente, puedo eliminarlo y puedo añadir a más contribuidores. De momento lo voy a dejar así porque lo que quiero es que sepáis que tiene esa capacidad de trabajo colaborativo. Yo ya he invitado a una persona a que trabaje en este proyecto, le he dado un título, he dado una breve descripción de este proyecto y tengo dos aspectos fundamentales: las instrucciones y los hilos. Pulso en instrucciones, me salta el mismo cuadro de diálogo anterior. Y es aquí donde, a base de lenguaje natural, le voy a ir explicando sobre qué quiero trabajar. Esto es necesario para crear un contexto temático. Nosotros, cuando hacemos un proyecto de investigación, ¿qué es lo primero que hacemos? Determinamos o indicamos el área del conocimiento sobre la que vamos a trabajar. Y sobre ese área del conocimiento creamos, en muchos casos, subáreas que complementan ese contexto que queremos crear. Realmente lo que creamos es una taxonomía. Aquí lo que hago es dar unas instrucciones, es un prompt a través del lenguaje natural. Tenemos que entrenarle para que pueda generar una respuesta, pero esta respuesta debe quedar muy claro, y no me voy a cansar de repetirlo en todos los tutoriales que haga mientras las herramientas con las que trabajemos sean las que son, es una respuesta aproximada en función de las indicaciones que nosotros le damos. Por eso se denomina inteligencia artificial generativa. A través de estas instrucciones le voy a contextualizar el área de trabajo, siendo tan específica o tan profunda como yo quiera. En este caso no voy a profundizar en exceso para no hacer esto excesivamente largo, pero sí que le voy a dar unas indicaciones mínimas. He creado un contexto de trabajo, le he informado del contexto de trabajo sobre la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la empresa, incluyendo la creación de un protocolo de acoso sexual y actualizado al protocolo LGTBI. Dentro de este área del conocimiento, que es la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en la empresa, hay una subárea que yo previamente lo sé porque mi profesión versa sobre eso, en la que se crean y se implantan protocolos de prevención del acoso. Y yo sé, previamente a esto, que hay una actualización legislativa con la aprobación de los protocolos LGTBI. Es decir, como os decía al comienzo, cada uno en su área de trabajo debe tener un conocimiento previo. No quiere decir que nosotros vayamos a abordar un tema de trabajo, le vayamos a decir 4 o 5 frases que incluyan palabras clave y que lo que nos genere, lo que nos devuelva, sea lo correcto. Por eso hablo de la valoración crítica. Nosotros tenemos que seguir aplicando, sobre todo en el área científica y en el área académica, en el que buscamos un resultado de investigación, debemos seguir realizando una valoración crítica de los resultados y una valoración crítica a la hora de aplicar un cribado, una selección de resultados que nos permite
este tipo de herramientas. Subir una bibliografía especializada, que podrá ser más o menos amplia, y ayudar a acotar. Por eso decía que las dos palabras principales son pertinencia y segmentación. Cuando acotamos, segmentamos, profundizamos en esa taxonomía que previamente establecemos. Es el trabajo profesional o el trabajo intelectual del que yo hablo. Bien, le doy a actualizar y ahora puedo añadir fuentes. ¿Cuántas fuentes puedo añadir? Si no me equivoco, podemos añadir hasta 50 enlaces, hasta 50 archivos, con lo cual, si yo añado un archivo, yo estoy acotando, estoy alimentando esa generación de respuestas de la herramienta. Por ejemplo, le doy a incluir un archivo y le voy a incluir un archivo de un curso específico de prevención del acoso, con lo cual la temática, el lenguaje natural con el que va a seguir trabajando va a redundar en esas palabras clave. No debemos olvidar que trabajamos con la misma lógica y de la misma manera que trabajaríamos con una base de datos especializada, con la diferencia de que aquí directamente escribimos y hablamos con un lenguaje natural, lo cual abre y facilita, y ahí está parte del éxito que tiene la inteligencia artificial. Cuando utilizábamos bases de datos especializadas, nos requería un entrenamiento y una preparación previa. Ahora directamente vamos a trabajar todo con lenguaje natural, pero sin olvidarnos de que ese lenguaje natural debe ir acompañado de esas palabras clave. Bien, ya he subido una fuente. Vamos a trabajar con la segunda opción de la que hablaba. Ya hemos creado un prompt que podríamos volver a revisar y actualizar tantas veces como necesitemos. He subido un archivo de prueba y ahora voy a crear un hilo. Este hilo va a ser la forma que yo tengo de ir bajando escalones hacia la máxima segmentación o la máxima acotación temática. Voy a crear un hilo específico sobre las diferencias entre el acoso psicológico, también denominado mobbing, y el acoso sexual y por razón de sexo. Yo sé, porque es mi profesión, hipotéticamente, si estuviéramos haciendo un proyecto sobre esto, que hay una diferencia entre el acoso psicológico y el acoso sexual y por razón de sexo. Y yo quiero crear un hilo sobre esto que podría alimentar con más archivos, con fuentes de búsqueda, estableciendo fuentes de búsqueda tanto abiertas como específicas. Como veis, esa preparación previa de la que os hablaba, ese trabajo intelectual, sigue siendo necesario y me va a dar una respuesta. Esto que me da de respuesta es lo que me tiene que servir a mí, con lo cual, en mi opinión, esta herramienta es útil por la capacidad de condensación temática que tiene y previo conocimiento del tema, con un mayor o menor nivel de especialización, según sea nuestra situación académica o científica, nos va a agilizar el trabajo. ¿Por qué? Porque me va a añadir una serie de fuentes, como están aquí, como podéis ver, el 1, el 3, el 4, que me permiten ampliar. Por eso es importante entender exactamente en qué consiste este tipo de herramientas para un trabajo de investigación. ¿Veis? He creado un primer hilo y yo puedo crear un segundo hilo. Y esta vez le voy a subir, lo voy a alimentar con un documento en concreto, que es la creación de un protocolo de acoso, un protocolo de prevención del acoso sexual en la empresa. Pero le estoy dando unas indicaciones muy correctas. Le estoy diciendo que la normativa obliga a todas las empresas a implantar un protocolo del acoso independientemente del número de trabajadores. Y le voy a adjuntar un archivo específico sobre este tema. Lo que hace, según la indicación que yo le he dado y el documento que he subido, es condensar la información que está en ese documento, en este caso PDF. De hecho, me dice sanciones por incumplimiento. El documento no detalla las sanciones específicas por el incumplimiento de la implementación de medidas contra el acoso sexual y por razón de sexo. A la indicación que yo le he dado, él incluye en su respuesta la información que está en esa bibliografía, pero me ofrece una serie de preguntas relacionadas tanto con la información que yo le he metido, con la bibliografía que yo he adjuntado sobre el tema que estamos tratando. Existen diferencias entre las sanciones según la industria y el tamaño de la empresa. Si yo opto por esto, me va a dar una respuesta específica sobre las sanciones según la industria y el tamaño de la empresa. Me da capacidad estratégica de decidir un camino desde un punto de partida. Por eso es tan importante entender el trabajo exacto
para un proyecto de investigación o un proyecto de carácter académica que nos ofrece esta herramienta. Como veis, el uso de estas herramientas de inteligencia artificial por ahora es verdad que agilizan o facilitan mucho el trabajo, en este caso colaborativo, o de pequeñas conclusiones previas al trabajo importante de investigación científica. Pero hay una fase de desarrollo temático, de desarrollo del área del conocimiento, incluida una valoración crítica, que esa por ahora la inteligencia artificial no nos evita. Y además pecaríamos de ingenuos si pensáramos que sí lo hace. Lo único que hace este tipo de inteligencia es especular sobre posibles conclusiones. Nosotros aprovechamos esa especulación, esa aproximación que nos ofrece de manera muy rápida para avanzar las etapas, pero con nuestra valoración crítica, con nuestra revisión sistemática, aplicando la metodología que toque en cada proyecto. Pero esta valoración crítica, este trabajo intelectual no lo elimina por ahora la inteligencia artificial. Eso es lo que debe quedar muy claro. Vamos a aprovechar las ventajas que nos ofrece por ahora las herramientas que están disponibles, tanto gratuitas como de pago, pero no vamos a caer en la equivocación de pensar que todo el desarrollo metodológico sobre el que se basa el conocimiento y el resultado científico nos lo evita la inteligencia artificial. Esta es la idea principal que quiero que os llevéis, conociendo el uso de los espacios de Perplexity y aprovechando sus ventajas a la hora de trabajar. Este es lo principal que debe quedar claro, este es el objetivo principal que tengo con este vídeo. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Os pido que compartáis la información para que tenga más difusión. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Cualquier comentario que tengáis sobre el uso de este tipo de herramientas, sobre experiencias sobre el uso de estas herramientas, me gustaría que lo compartierais en los comentarios. Así podemos crear un debate o un diálogo sobre este tipo de herramientas que puede ser muy enriquecedor y muy interesante. Así que suscribíos al canal, dadle un like y tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.